infecciones. Son muy susceptibles del contacto con el exterior. Entonces, por ejemplo, no solo las infecciones, sino que los cuerpos extraños pueden alojarse aquí. Si necesitamos abordar la vía respiratoria, este es uno de los primeros lugares que necesitamos pasar. Si la persona tiene tos, este es uno de los primeros, bueno, los segundos, porque el primero sería nariz y boca, ¿no? Pero es uno de los lugares que está en los primeros lugares de exploración. Entonces, también hay que entender cómo están organizados los espacios en la laringe, ¿sale? A diferencia de otros lugares donde sencillamente son cavidades en forma de esfera, en forma de cono, en forma de pirámide, en forma de una gran habitación cuadrada, aquí los espacios son un tanto más complejos. Entonces, hablaremos de la cavidad laríngea y de los pliegues laringeos. Primero vamos a hablar de los pliegues laringeos y vamos a dirigirnos a esta imagen. ¿Cómo está esta imagen? ¿Qué estamos viendo? Bueno, primero que nada, nuestro sujeto anatómico se encuentra de espaldas. Se ha retirado toda la parte posterior para que podamos observar la parte anterior. Vemos desde atrás las partes de adelante. Por ejemplo, este sitio donde estoy tocando es la epiglotis. Ya está recubierta por mucosa, por eso no se ve su silueta en forma de cuchara. Bueno, entonces, de la epiglotis hay unos pliegues que se van al eritenoides. Al decir pliegues, sencillamente es que la mucosa se plegó, cambió de dirección ahí. Entonces, tiene nombre, pero no es otra cosa más que mucosa cambiando de dirección. Y se llaman pliegues aritenoepiglóticos. ¿Sale? Pliegues aritenoepiglóticos. Vamos a esta imagen que vimos hace algunas diapositivas. Cono elástico y membrana cuadrilátera. Esto es un pliegue, no es un ligamento, es un pliegue. ¿Cómo se llama? Aritenoepiglótico. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque es el límite superior de la laringe. ¿Sale? Es el límite superior de la laringe junto con la epiglotis misma. Ahora, desde el pliegue aritenoepiglótico, bueno, aquí opción al epiglótico, desde el pliegue aritenoepiglótico hasta el siguiente pliegue que se llama pliegue vestibular, ¿ok? Tenemos un espacio conocido como vestíbulo laríngeo, ¿sale? En una habitación, bueno, no en una habitación, en una casa muy grande o en una mansión, la primera habitación a la que entras se llama vestíbulo. O en un hotel, cuando llegan a un hotel, se van a registrar, están en el vestíbulo del hotel. Entonces, el vestíbulo es una habitación de entrada a otro espacio más grande. Vestíbulo laríngeo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, los pliegues vestibulares también los vimos en imágenes anteriores. Los pliegues vestibulares, sí, el límite inferior de la membrana cuadrilátera, les dije, es un pliegue, no es un ligamento. Bueno, ese pliegue de abajo es el pliegue vestibular. Pues en cierto modo, el espacio del vestíbulo laríngeo tiene las mismas dimensiones o los mismos límites que la membrana cuadrilátera. Es más, una preguntota bien complicada. ¿Cuáles son los límites laterales del vestíbulo laríngeo? La membrana cuadrilátera, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Bueno. Entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, ¿qué es el pliegue vocal? Es la mucosa contorneando a la cuerda vocal. El pliegue vestibular es cualquier cosita. El pliegue vocal no, porque en el fondo está la cuerda vocal. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Pues. Pliegues vestibulares por arriba y pliegues vocales por abajo. Eso nos deja 4 puntos. Y nos deja entre estos un espacio de forma cuadrilátera. ¿Vamos bien hasta acá? Pues. Ese espacio, el espacio completo se llama glotis. ¿Sale? Glotis. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, entre los pliegues vestibulares, nomás entre puros pliegues vestibulares, la abertura se llama
hendidura vestibular. Vamos a ir hasta acá. Por abajo, entre los pliegues vocales, esto sí lo vimos hace rato, incluso aquí lo dice, está la hendidura glótica, o en latín, rima glotitis. ¿Sale? Hendidura vestibular entre pliegues vestibulares, hendidura glótica entre pliegues vocales. Y entre las dos hendiduras, la glotis. ¿Sale? Bueno. Ahora que sabemos que ese espacio se llama glotis, es decir, el espacio ahorita controlado por mi dedo, arriba de la glotis tenemos a la supraglotis, que es lo mismo que el vestíbulo. Supraglotis y vestíbulo laríngeo son lo mismo. ¿Va? Abajo de la glotis tenemos al espacio infraglótico. El de abajo nomás se llama infraglótico, no tiene otro nombre. ¿Vamos a ir hasta acá? Ahora, entre un pliegue vestibular, en este caso del lado derecho, del lado izquierdo, entre el pliegue vestibular de un lado, en este caso pliegue vestibular del lado izquierdo, y el pliegue vocal del mismo lado, sale del lado izquierdo, hay una abertura, sale una abertura, que nos da espacio, sale, nos da espacio para entrar a un sitio que se llama ventrículo laríngeo. Todo esto, pero lateral, todo esto de aquí es un ventrículo laríngeo. Tenemos un ventrículo laríngeo izquierdo y ventrículo laríngeo derecho, sale ventrículo laríngeo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y el ventrículo laríngeo podemos ver cómo se dice, se expande hacia la parte superior, transformándose en sáculo. Ventrículo y sáculo. Les iba a decir que si ya vieron el oído, pero el oído lo ven hasta en neuroanatomía, ¿verdad? Bueno. Ahí voy a cambiar solita. Bueno. Tres laringes nuevamente, hacia allá anterior en cualquiera de las tres laringes. En particular aquí estamos viendo la entrada al ventrículo laríngeo. También acá, nada más que acá es ilustración y acá está real. Esta última imagen siempre cuesta un poquito de trabajo que la entiendan. Esta imagen no es un corte parasagital, no es un corte anatómico en un plano. ¿Qué pasó en esta imagen? Solo cortaron la tiroides. Solo le cortaron el lado izquierdo a la tiroides. Entonces vemos cricoides completo, aritenoides izquierdo, membrana cuadrilátera, cono elástico, y entre las dos este saquito, que es el ventrículo, con el sáculo, ventrículo y sáculo. Vamos a ir hasta acá. Bueno. Entonces, con esto terminamos la descripción de los espacios de la laringe. ¿Sale? Y ahora vamos a hablar brevemente de la irrigación de la laringe. Miren, en el temario está un poquito más adelante, pero cerca de la laringe hay una glándula que tiene un nombre igualito al de un cartílago de la laringe. Esa glándula se llama tiroides. Bueno, fíjense que la tiroides tiene una arteria que le llega por arriba y una que le llega por abajo. La que le llega por arriba viene de la carótida externa, la tiroidea superior. La que le llega por abajo viene de la subclavia. Bueno, doctor, pero no estamos viendo tiroides, estamos viendo laringe. Lo que pasa es que a la laringe le llega la irrigación secundariamente de las tiroideas. Miren, glándula tiroides, ¿de acuerdo? De este lado no tiene su fascia, de este lado sí tiene su fascia, pero glándula tiroides. Esta arteria es la tiroidea superior, ¿sale? Esta arteria es la tiroidea superior. ¿Vamos bien hasta acá? Ah, ¿qué ocurre? Que la tiroidea superior emite a la laringea superior, que es esta de acá, y a la cricoidea. Cricoidea y laringea superior. Antes a la cricoidea se le decía laringea anterior, pero bueno, le cambiaron el nombre, ¿sale? Entonces, laringea superior y cricoidea, porque llega al cricoides. La laringea superior no se queda adelante, se mete atravesando a la membrana tiroidea. Esta membrana es la membrana tiroidea. Entonces vemos que está perforada. De hecho, si revisan sus imágenes, sus fotografías de la membrana tiroidea, siempre tiene un hoyito, porque por ese hoyito pasa la laringea superior hacia atrás.
Entonces, la arteria cricoidea al final es la que irriga la laringe por delante. Toda la irrigación por delante de la laringe viene de la cricoidea. ¿Qué pasa atrás? Bueno, aquí no se ve la subclavia, pero tenemos a la arteria subclavia, y la subclavia da una arteria tiroidea, pero esta ¿cómo se llama? Inferior, exactamente. Acá está la glándula tiroides. Entonces, arteria tiroidea inferior, y la tiroidea inferior da una rama que se llama laringea inferior. La laringea inferior y la laringea superior se anastomosan entre sí. Las dos, tanto la superior como la inferior, están atrás. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ahí es más complicada la laringe y necesita más irrigación. Como están anastomosando, por convención, no se sabe claramente dónde termina la laringe superior y la laringe inferior, porque se fusionaron en un beso. Entonces, sencillamente decimos que a partir del borde superior de la lámina del cricoides es la laringe superior, y de este borde superior para abajo es la laringe inferior. Pero es un límite que nos sacamos del bolsillo, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, irrigación de la laringe. Finalmente viene de las tiroideas. La tiroidea superior da a la laringe superior, la tiroidea inferior da a la laringe inferior. Y adicionalmente la tiroidea superior da a la cricoidea. ¿Ok? En este sentido, pues ya estamos vinculando mucho con arterias que ya habíamos mencionado, ¿sale? Sistemas de carótida externa, tienen 3 ramas anteriores, de la cual la primera es la tiroidea superior, y la subclavia, cuya segunda rama es el tronco tirobicétrico escapular, y de ahí sale la tiroidea inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Vamos a hablar de inervación, ¿sale? Miren, la verdad es que la inervación de la laringe se me hace mucho ruido y pocas nueces. Les voy a explicar por qué. Tiene un nervio que se llama laringio superior y otro que se llama laringio inferior. Pero los dos son ramas del vago. Nada más que uno es bien directo, ¿sale? El laringio superior, aquí está el vago y este es el nervio laringio superior. Aquí está el vago y este es el nervio laringio superior. Pero el laringio inferior, quítate que ahí te voy. De hecho, creo que no traigo esa diapositiva, espérame un tantito. Sí, bien. Nervio vago, ¿sale? Nervio vago. ¿Ya lo vieron acá? Sí. Bueno, es una esquematización, obviamente, pero ¿qué es esto? El callado aórtico. Bueno, el nervio vago derecho se va hasta el callado aórtico, se regresa, recurre y entonces ya sube para llegar a la laringe. Entonces, el nervio laringio de abajo no se llama laringio inferior, se llama laringio recurrente, porque el vago se tiene que ir hasta el arco aórtico para hacer un arco él mismo, y entonces que se regrese esta rama para llegar a la laringe. Por eso les digo, mucho ruido y pocas nueces. Hubiera mandado aquí en corto a la rama y se acaba el asunto. Pero bueno, así se hizo. Entonces, inervación superior de la laringio superior, directamente saliendo del vago, ¿sale? Directamente saliendo del vago. Inervación inferior se llama laringio recurrente. El derecho surge a la altura del arco aórtico. El derecho surge a la altura del arco aórtico. Y el izquierdo surge a la altura de la subclavia izquierda, ¿sale? A la altura de la subclavia izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Hay que considerar que la laringe es una estructura que se mueve voluntariamente, es decir, nosotros queremos hablar y la laringe se mueve acorde a esa intención. Pero también tiene componentes autonómicos. Repito, esto tiene componentes autonómicos. ¿En qué sentido? Secreta, moco, etc. Esos componentes autonómicos, ¿por dónde le llegan? También el componente parasimpático, representado siempre de color azul, llega por el vago, laringio superior o laringio inferior. El componente simpático, representado en este esquema con color rojo, llega a través de las arterias. Recuerden que los nervios simpáticos son flojos. Entonces, ven burro y se les antoja viaje. Ven a las arterias tiroideas, se pegan con esas fibras y después, en las ramas laringeas, se desprenden para llegar a la
laringe. Digo, para inervar de forma simpática a la laringe. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y entonces con esto, ya casi terminamos con la laringe. Es importante o relevante mencionar. Bueno. Cabe aclarar que en este corte no está la laringe, esta es la tráquea. ¿Ok? Pero tanto atrás de la tráquea como de la laringe está esto que se llama esófago. ¿Sale? Atrás de la tráquea y de la laringe está el esófago. Lo que no sé es por qué esta imagen me quedó chiquita. Esto sí es laringe y aquí que se ve el esófago. ¿Sale? Esto es el esófago. Siendo su relación anatómica más relevante. Les voy a contar algo, aunque a lo mejor lo repito cuando veamos esófago y cuando veamos tráquea. ¿Alguna vez han tomado un medicamento o se han pasado algo sin agua y de repente sienten como que se están ahogando? La cuestión es, en realidad no les está aplastando la vía respiratoria, ustedes respiran bien. Una vez en el consultorio llegó un niño corriendo, es que estoy ahogando. A ver, sopla. Entonces el niño no se estaba ahogando, pero tenía la sensación de estarse ahogando. ¿Y cómo lo curamos? Con un electrolit. Entonces, ¿por qué da esa sensación? Porque las fibras sensitivas de la parte posterior de la laringe y la tráquea son similares a las de la parte anterior del esófago. Entonces, si el esófago se distiende, el cuerpo lo interpreta como que nos estamos aplastando la tráquea o nos estamos aplastando la laringe, aunque no sea así. ¿Vamos bien hasta acá? ¡Guácala! ¿Qué es eso? Laringe, sale cartílago tiroides, cuerdas vocales, cartílagos aritenoides, aquí se ve el esófago, ¿sale? Aquí se ve el esófago. ¿Vamos bien hasta el momento? Bueno. Y bueno, ya. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, quejas o algo por el estilo? Bueno, ¿qué hora es? Esto está en el 8. Vamos para abajo. Continuaremos con el siguiente cacho que es tráquea. Miren, a mí me encanta la relación laringe-tráquea porque es un ejemplo muy claro de que a veces una estructura muy pequeña hace muchas funciones y en otro sentido, que una estructura muy pequeña a veces requiere 2 o 3 clases y la tráquea me voy a tardar como 10 minutos en explicar. Y a pesar de que es mucho más grande la tráquea. Bueno, primero que nada, la tráquea es un conducto. ¿Sale? Es un conducto respiratorio, tiene forma tubular o cilíndrica y está constituida por un conjunto de semianillos cartilaginosos. Estos semianillos cartilaginosos se les llama semianillos porque están incompletos hacia la parte posterior. ¿Sale? Hacia la parte posterior están incompletos estos anillos cartilaginosos. El número de cartílagos descritos por los autores que componen a la tráquea varía desde los 12 hasta los 40. Dirán ustedes, sopota, ¿cómo que tanta variabilidad? Lo que ocurre es lo siguiente. Aquí pueden ver en esta ilustración como acá tenemos un pequeño cartílago incompleto, aquí hay un cartílago incompleto. Bueno, pues algunos autores contabilizan todos esos cartílagos incompletos en su numeración, dándoles 40, y otros son muy estrictos en que cuando menos tenga 3 paredes para considerarlo un semianillo. En promedio, 21 cartílagos es lo que refieren los autores como componentes de la tráquea. Hacia la parte superior, incluso aquí está el cartílago cricoides unido a la tráquea por medio de la membrana cricotraqueal, y hacia la parte inferior, la tráquea termina bifurcándose en los bronquios primarios o bronquios pulmonares, uno derecho y uno izquierdo. Esto tiene nombre. Esta pequeña elevación, resultado de que la tráquea se bifurcó en bronquio derecho e izquierdo, tiene nombre y se llama carina, con C. ¿Sale? Carina con C. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, permítanme también. En cuanto a la constitución de la tráquea, bueno, habíamos quedado que está hecha principalmente de semianillos cartilaginosos, nada más que aquí en la tráquea ya se vuelve relevante comenzar a explicar lo siguiente.
En la parte externa tenemos una cubierta de tejido fibroso laxo que se llama adventicia, ¿sale? La tráquea tiene una cubierta de tejido fibroso laxo que es adventicia. Debajo de la adventicia encontramos ya el cartílago. Debajo del cartílago encontramos una capa conocida como submucosa. Y finalmente encontramos un epitelio delgado, es un epitelio simple, que se llama mucosa. Esta es submucosa y esta es mucosa. Vamos bien hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La mucosa está presente atrás, la submucosa está presente atrás, la adventicia no. Y la capa cartilaginosa se transforma en músculo, ¿sale? Esto es músculo liso. En esta imagen se abrió una ventana a través de la tráquea y vemos que en su parte posterior está constituida de músculo liso. Generalmente toma esta apariencia de estar estriado cuando ya o sea, en el momento del fallecimiento toma esa apariencia estriada, pero en realidad tiene fibras circulares y fibras longitudinales. Esto permite que cuando se necesita hacer una compresión del espacio, por ejemplo, para aumentar la presión con la que entra el aire, se puede reducir ligeramente el diámetro traqueal. Y viceversa, cuando se necesita ampliarlo, pues se relaja el músculo al máximo, permitiendo que entre la mayor cantidad de aire posible. ¿Ok? A pesar de que se ve como un enorme músculo, la capacidad de contracción que tiene sobre la tráquea es mínima. ¿Ok? Pero en la parte posterior está constituida de músculo. ¿Listo? Les voy a explicar unas cosas rápidas sobre la tráquea. Miren, la tráquea no tiene arterias traqueales. A diferencia de la laringe, que había arterias laringeas, no existen arterias traqueales en el sentido de decir, de tal vaso se origina la arteria traqueal tal, y luego la arteria traqueal tal. No, no tiene una, ni dos, ni tres, tiene un chorro de pequeñas arteriecitas. La tráquea es como el amigo gorrón que se va a quedar a tu casa y entonces toma de tu refrigerador y etcétera. Atrás de la tráquea está el esófago, entonces las arterias esofágicas le dan irrigación a la tráquea. Arriba de la tráquea, ¿qué hay? La laringe, pues las laringeas le dan irrigación a la tráquea. Abajo de la tráquea, ¿qué hay? Bronquios, pues las bronquiales le dan irrigación a la tráquea, ¿sale? Entonces la tráquea realmente no tiene una arteria, ni dos, ni tres, tiene un montón de pequeñas arterias que por contigüidad le brindan irrigación, pero no existe una arteria traqueal. Vamos a platicar de los bronquios más grandes y hasta ahí la dejamos. Miren, la tráquea se bifurca, al bifurcarse son dos, un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo. Los bronquios primarios también se conocen como pulmonares. En particular, el bronquio primario derecho es más ancho, ¿sale? Entonces, el derecho es más ancho. Más ancho, ¿vale? Además de ser más ancho, es más vertical. Bueno, el otro es menos ancho, perdón, me descontrolé con cómo presento esto. Este es más ancho, el otro es menos ancho. ¿Vamos bien hasta acá? Este es más vertical, el otro es menos vertical, ¿sale? Este es más corto y el otro es menos corto. Yo sé que a lo mejor es mejor decir que el otro es largo, pero me gustó que este es más y el otro es menos. Es como una mnemotecnia, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el derecho es más ancho, más vertical y más corto, y el otro es menos ancho, menos vertical y menos corto, ¿sale? Bueno. En particular, el bronquio primario derecho es muy susceptible de dos cosas. Si entra un cuerpo extraño a la vía respiratoria, ahí se atora. De hecho, ¿cuál es el cuerpo extraño que con mayor frecuencia entra a la tráquea o a los bronquios? El tubo endotraqueal. Cuando le meten el tubo y se pasan, casi siempre terminan intubando exclusivamente el pulmón derecho. O sea, si se pasaron de esta zona, le intubaron casi en el 100% de las ocasiones el pulmón derecho. Pues por eso hay que tener cuidado y medir bien la longitud del tubo endotraqueal. ¿Vamos bien hasta acá? Pero no mencionó que cuando hacen lo de la bueno, un nervo, no se atoraban en las válvulas que están aquí.
Ah, no, sí, si no han entrado a la laringe, se atoran en los recesos piriformes, tienes toda la razón. De hecho, yo diría que el primer sitio cuando no tienes práctica es que te atoras en los recesos piriformes. Ahora, ya entraste a la laringe, te sigues y metiste mucho el tubo. Ya estás en la tráquea, metiste mucho el tubo, te llegó al bronquio derecho. ¿Sale? Literalmente, instintivamente se va para el derecho. Bueno, no es instintivamente, el tubo no tiene instintos. Pero por la mecánica, al ser más vertical, es más fácil que el tubo se meta aquí que en este que es más horizontal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, el sábado hay disección de pulmón, consigan pulmón, laringe y tráquea de cuerpo, por favor, de res. No los voy a sacar, no los voy a correr, no les voy a hacer nada, pero cuesta mucho trabajo trabajar en res. ¿Sale? ¿Comentarios? ¿Nada? Sale, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos.